pero Rodrigo sigue siendo importante y le vamos a necesitar en el Mundialito. Nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea que esto va por los dos lados. Pero era el primer día que se ponía las botas, el primer día que corría un poco, y bueno, pues ha estado bien, pero bueno, no está lo suficientemente recuperado. Tchouaméni era un pilar para ti, no sé cómo ves a Hausen en tu proyecto deportivo al frente del Madrid como entrenador. Pues sin duda que es otro de los pilares. Salzburgo en busca del pase a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos dos objetivos para mañana. Evidentemente el primero es ganar y quedar primeros de grupo. Y del último partido, pues a pesar de estar con uno menos, creo que tuvimos sensaciones buenas, tanto con balón como sin balón. Creo que completamos un buen partido y ahora queremos hacerlo con 11 durante los 90 minutos, con un buen inicio, contra un rival exigente, contra un rival dinámico, y sabemos que ya estamos en la fase decisiva, último partido de grupo, y ya con el objetivo de pasar a la siguiente fase, primeros. Quería preguntarte por Rodrigo, titular el primer partido, en el segundo no jugó nada, no sé si tiene algún problemilla físico, fue una decisión técnica, y ¿cómo le estás viendo a Rodrigo después del final complicado para él en el campeonato hasta que hemos llegado al Mundial de Clubes, y cómo le ves a Rodrigo? No, le veo bien a Rodrigo, le veo con ganas. No, el otro día fue una decisión técnica, pero Rodrigo sigue siendo importante y le vamos a necesitar en el Mundialito. Es un jugador especial y creo que va a tener un buen papel en el Mundial. ¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda soy Edu Aguirre, estamos en directo en el Chiringuito. Quería preguntarle por una frase que estamos debatiendo en el plató, que ha dicho Joan Laporta. A ver. Es en el 25 aniversario, le han preguntado la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Y Laporta ha dicho, y le leo literal, el Real Madrid tiene un sentimiento de poder y el Barça de democracia y libertad. A usted, como leyenda del Madrid, ¿qué le dice esta frase? Bueno, me imagino en el contexto que lo habrá dicho, ¿no? Y ahí tampoco me quiero meter, pero bueno, nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea que esto va por los dos lados. ¿Qué tal, Xavi? Carlos Forjanes del diario AS. Te quería preguntar, dentro del parte médico, por Kylian, ¿no? Que esta mañana se ha ejercitado, ¿no? Pero al final lo han entrado en la lista. ¿Cómo le has visto? Bueno, me ha alegrado verle en el campo. Todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Él mismo pues lo hemos hablado después del entrenamiento y bueno, prefiere pues quedarse recuperándose bien para cuando pasemos, y si pasamos a octavos, estar disponible, pero sí que todavía estaba en el proceso de recuperación, no estaba perfecto para mañana. Hello, Xavi. In English, please. French media 90 Min, Elias Peters. There are two other French players who are missing for tomorrow, Ferland Mendy and Camavinga. Can you tell us about them, please? Thank you. Yeah, about Ferland, he's still long way Queremos preguntarte to be sobre back on the Ferland y pitch. Camavinga. He's coming from Todavía necesita tiempo para volver al campo. Y Eduardo está avanzando rápido. Cada vez pasa más tiempo con el equipo en el campo. No sé si estará disponible para los próximos partidos, pero esperamos verle de vuelta pronto. Es un jugador con mucho talento, un jugador top, y le necesitamos. Hola, Xavi. Buenas tardes, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quizás en una de las posiciones donde más recursos tienes, con la llegada de Mastantuono, puede ser en la banda derecha arriba, el otro día jugó Fede, ahí puede jugar también Brahim, puede jugar Rodrigo. No sé si necesitas a todos, si el club, si tiene que hacer una venta, puede salir de esa posición. Sobre todo está mucho en las quinielas Rodrigo. No sé qué piensas y si cuentas y quieres que sigan los cuatro. Yo estoy muy contento con todos y cuento con todos ellos, por supuesto, porque son jugadores de muy buen nivel, y al final la temporada es muy exigente. Tendremos pues 60 partidos, 50-60, y necesitamos una plantilla compensada, una plantilla equilibrada, una plantilla con una competencia sana dentro de la misma, y estoy contento con ellos. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Te preguntamos por Hausen el día de la presentación y en el primer partido. Después de verle dos partidos completos,
da la sensación de que lleva jugando aquí toda la vida y que el Madrid ha fichado un central para 15 años. Tú dijiste que te encajaba perfecto en tu manera de jugar. Él dijo que tu conversación contigo también había quedado muy tranquilo porque enlazaban las ideas de fútbol. No sé si tienes la misma sensación que nosotros, y ya que el otro día dijiste que Tchouaméni era un pilar para ti, no sé cómo ves a Hausen en tu proyecto deportivo al frente del Madrid como entrenador. Pues sin duda que es otro de los pilares, y esa personalidad con la que él llega a los sitios pues lo demostró con la selección y con nosotros lo ha demostrado en 2 días, ¿no? Tanto en los partidos como en el día a día, ¿no? Se hace querer, se hace respetar por su calidad y por la importancia que tiene en el esto, y sí que es un gran fichaje. Tenemos que ir apoyándole, tenemos que ir apretándole también, porque todavía tiene margen de mejora, que no se relaje, pero estoy contento de tener a Dean con nosotros. Hola Xavi, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ABC. En tu primera pregunta has insistido en un par de ocasiones en quedar primero de grupo. No sé si has echado un vistazo al cuadro. Quedar primero de grupo lleva al Madrid seguramente al lado más complicado del cuadro, e incluso ahora mismo le llevaría contra el City una vez más, contra que ha jugado 4 años consecutivos en Europa, en unos hipotéticos octavos de final. Echar cuentas es una mala idea mañana. Solo la decisión es quedar primero y dejarse ganar el partido. Teniendo en cuenta que jugáis después también que City y Juve. Pero creo que lo has dicho tú, creo que no es buena idea el pensar en no voy a ir a ganar el partido, como que no es un buen mensaje para nadie, ¿no? Incluso la sensación, que es muy importante ahora, las sensaciones que tengamos de querer plantear algo que no sea claro, que no sea objetivo de ir a ganar, no está en la cabeza de nadie. Y hombre, evidentemente he visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar. Xavi, muy buenas. José Félix de Dinamarca. Yo te quiero preguntar por el nivel que estás viendo en el Mundial. ¿Qué te parece? ¿Está marcado un poco por las condiciones o qué? ¿Te está sorprendiendo algo? ¿Tu propio equipo? ¿Los demás? Bueno, yo creo que nos está viniendo bien al fútbol europeo para ver que el nivel de competitividad que hay fuera también, ¿no? Evidentemente el adaptarse a las condiciones, quien mejor lo haga o quien llegue en mejor momento ayuda, porque son unas condiciones que nosotros durante el año no tenemos, pero aparte de eso ves equipos que no tienes en el radar tanto en el día a día, que son muy buenos, que se preparan bien y que están dando un gran nivel, ¿no? River está jugando un muy buen nivel, ahora lo veremos contra el Inter, los brasileños evidentemente también, y entonces, así como igual previo al inicio pues decíamos, oye, esto tiene que ir encarrilado así con los europeos, ahora seguramente a todos se nos ha abierto un poquito la mira, y yo creo que eso es bueno para el fútbol en general. Hola, mister. Aquí Adrián Fuz para El Desmarque. Yo quería preguntarte por Brahim. Acaba de comentar en Zona Mixta que él está muy ilusionado con este nuevo proyecto, pese al overbooking que parece que ahí está teniendo minutos. El otro día dio una asistencia. Me gustaría saber un poco qué valoración haces tú de él y todo lo que va a contar para ti. Gracias. Pues mucho, porque es un chico que entiende muy bien las cosas, un chico competitivo, jugador que tiene esa gran calidad de cambiar partidos. Cuando tiene que jugar 20-30 minutos, agita, genera una reacción, y eso es una gran calidad, ¿no? También de inicio, por supuesto, ¿no? Pero también tener esos jugadores que sabes que van a tener un buen impacto, pues es muy importante. Y el día a día es muy bueno con él, entrena muy bien, y estoy muy contento con Brahim, y sé que si para cualquier cosa puedo contar con él. Hi, Xavi. Kiyan Sabani from Managing Madrid. Just wanted to go back to the last game against Pachuca. In particular, Fede Valverde's positioning. It seemed like you had Quiero preguntar sobre la posición de Fede Valverde. ¿Crees que va a jugar en una posición más adelantada este año? Creo que tengo algunas buenas ideas en cuanto a Valverde, pero es un jugador muy completo, puede jugar en muchas posiciones diferentes, puede estar más pegado a los extremos, al igual que en otras posiciones que le habéis visto, y tenemos mucha flexibilidad
con él. Hola Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por la capacidad de aprendizaje de los jugadores. El otro día en el cooling break contra Pachuca das un par de instrucciones y Vini cambia totalmente, bueno, prácticamente su partido, mejora muchísimo. A pesar de estar con uno menos, la ocupación de espacios, que tú hablabas también de ello en el primer partido, también es muy, muy buena. ¿Cómo de esponjas están siendo los jugadores en estos días? Y si lo estás notando de verdad, porque aquí hablamos cada 3 días y parecen un mundo cada 3 días, pero si lo estás notando tú. Sí, parece que no hay nada más después de un partido, ¿no? Pero sí que en el durante pues sí que se hablan muchas cosas. Pero primero es la predisposición. Y la gente sí que yo estoy notando esa predisposición del grupo, de los jugadores, de querer evolucionar o de querer aprender o de querer adaptarse a esta nueva etapa con un staff nuevo, con un entrenador nuevo y de cosas que estamos hablando en el día a día. Y luego los jugadores son de alto nivel, son nivel top, ¿no? Y entonces muchas veces con ellos es fácil, ¿no? Explicando las cosas incluso en un papel cogen los conceptos rápido, pero hay trabajo diario, hay trabajo que vamos pues poco a poco, que se les vaya quedando en la sangre los conceptos fundamentales para nosotros y estamos en ello, ¿no? Llevamos, pues no sé, 10 días aquí y esperemos que nos queden unos cuantos más y luego para la temporada. Thank you. Jonathan Tannenwald of the Philadelphia Inquirer, the local newspaper here. Welcome back to Philadelphia, to the stadium. I know you've been here, played here before. La gente en Estados Unidos conoce muy bien el Real Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de tus tiempos como jugador cuando estabas en el Real Madrid y el impacto que tenía este club? Bueno, pues es el equipo con más prestigio y más reconocimiento en el mundo. Su historia habla por sí misma. Vayas donde vayas, notas este reconocimiento y esto es lo que hace grande a este Real Madrid. Y también son factores que hacen que el Real Madrid siempre quiera mejorar y siempre quiera conseguir más cosas. Y ahora para mí es un privilegio y un honor formar parte de este club y intentaré hacer todo lo posible para conseguir nuestros objetivos y agrandar nuestra leyenda. Me gustaría preguntarte por Jude Bellingham. Sabemos que en unas semanas tendrá que someterse a una operación, pero ¿cómo ves su futuro en el equipo? Obviamente va a seguir siendo un jugador clave para nosotros. Me encanta lo que hace en el centro de campo, cómo participa en todas las jugadas. Y obviamente tiene muchísima calidad, la calidad que vimos en el último partido contra el Pachuca. Y estamos siempre intentamos estar cerca de él. Él tiene mucha ambición, es un jugador que siempre quiere mejorar, que quiere seguir creciendo y tenemos muchas ganas de seguir viendo cómo crece y mejora. Muy potente, con muchos títulos. ¿Qué importancia tiene esta competición que pasa por primera vez para Real Madrid? La máxima importancia. Estamos aquí y para nosotros es el título más importante en este momento. Es una nueva competición y puede ser la primera vez. Va a ser exigente, sí, pero queremos intentarlo. Hi, Xabi. Adam Crafton from The Athletic. I just wanted to ask you, when you leave one job and come into another job very quickly and straight into a tournament that's clearly very important to the club as well, este torneo es muy importante para el club, obviamente. Cuando intentas aplicar tu filosofía y tu estilo de juego, piensas en algunos compromisos
que tienes que implicar o simplemente sigues con la idea que tienes? Bueno, es un proceso muy complejo y en diferentes fases tienes que saber las cosas que tienes que a las cosas a las que tienes que dar la prioridad. Obviamente no siempre es posible tener en cuenta todos los factores, pero siempre intento tener en cuenta los más importantes factores y aspectos. Obviamente en el inicio de esta competición vamos a jugar de una forma y obviamente en las siguientes fases ya el equipo va a ser cada vez más rodado. Really nice guy. We have played against each other a few times when we were back in Germany. He was with Bochum, very brave team. Cuando jugamos en Alemania, era un gran jugador. Obviamente Salzburg es diferente, no es igual que Leverkusen, pero tengo muchas ganas de saludar a Thomas y verle en el campo. Ha hablado muchas veces del poco tiempo que tiene para trabajar, que es evidente. Y así es la vez anterior también. Sí. Bueno. Lo dices tú más que yo. Sí, bueno, lo digo yo, entonces. Bueno, pero es así, no hay, no hay mucho. Hechos. Pero también esta concentración, este torneo tiene una peculiaridad, que es una concentración muy larga para lo que son los clubes. Es más de selección, digamos. Sí, total. No sé si esto le ha obligado a planificar cosas más allá del trabajo, incluso descansos o la familia, o se lo ha tenido en cuenta o se ha tenido que entrar tan rápido en esto que no lo ha tenido en cuenta. Gracias. No, sí que lo he tenido en cuenta, por supuesto, y sí que la planificación, como bien dices, más que una pretemporada, es un campeonato como una selección, y entonces lo estamos enfocando así. Incluso en la distribución de los minutos se ve, ¿no? Es muy diferente a venir en una pretemporada que puedes ir alternando, puedes ir distribuyendo cargas, incluso más de entrenamiento. Aquí es a la competición y es más formato selección que clubes, por eso es un poco especial este Mundial de Clubes. Y luego sí que, pues ayer, por ejemplo, pues después de venir de 8 o 9 días entrenando, pues sí que liberamos un poquito porque los jugadores necesitan coger aire y hoy han podido entrenar bien y sí que tenemos ese enfoque. Xabi, aquí al fondo Gustavo Hoffman de ESPN Brasil. Me gustaría preguntarle sobre Vinicius, pero la versión de Vini sin balón, defendiendo. Hemos visto en el primer partido Vini jugando por la izquierda, defendiendo la segunda línea por la izquierda. En el segundo partido, cuando te quedas sin Asensio, cambias la posición de Vini con Gonzalo. Hay que mejorar Vini. Tiene que mejorar su versión defendiendo, la versión de Vini sin balón. Es algo que necesita mejorar un poco más. ¿Cómo tú lo ves sin balón? Yo lo que tengo claro es que necesitamos y tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos. Vini, Jude, Fede, Kylian, los de arriba, la defensa también tienen que empujar. Cuanto más cortos seamos, mejores distancias tendremos. Y yo creo que de lo primero que dije, cuando me preguntaron a algún compañero, teníamos que mejorar las distancias de cómo atacábamos y cómo defendíamos, y si estamos en ello. Y Vini también. Xavi, Teo Pozo de DirecTV Sports de Ecuador. Quería consultarle, para nosotros obviamente hizo una campaña histórica con Piero Hincapié, jugando en Alemania, si es que hubo un interés real del Real Madrid para ficharlo, si es que todavía se mantiene o si es que eso ya se cerró en este mercado de pases, por favor. Bueno, respecto a lo del interés, ahí no puedo decirte nada, y respecto a Piero sí te puedo decir mucho, ¿no? Porque para mí le tengo mucho aprecio, fue un placer entrenarle en Leverkusen. Creo que fue una buena etapa para todos y Piero mejoró mucho, ¿no? Y sí que estoy contento del jugador que se está convirtiendo Piero. De lo de los intereses, ahí no entro.
Hola, Xavi McCannon de DAZN. Te quería preguntar por la ausencia de Asensio. Mañana no sé si tienes ya las ideas claras, tienes alguna idea de tu once, si podríamos ver a Tchouaméni jugando de central o si está Rüdiger para jugar. No sé qué tienes pensado de cara a mañana, si nos puedes dar alguna pistita. Bueno, lo tengo pensado, pero no os lo puedo decir. Evidentemente. Hello, Mr. Alonso. Thomas Gottschalk from Salzburger Nachrichten, Austria. How is David Alaba doing, and what do you think about Red Bull Salzburg, about the young team? Well, David is taking a little bit longer his recovery, because after the operation we need to be cautious and we need to be patient. Pero obviamente tenemos que tener mucha paciencia teniendo en cuenta la seriedad de su lesión. Y en cuanto al Salzburg, el Salzburg actual es diferente al Salzburg que hemos visto durante esta temporada y es diferente a aquel Salzburg contra el que jugó el Real Madrid en Champions en otoño. Hay unos jugadores que ficharon justo antes del Mundial de Clubes. Ellos juegan muy bien, tienen ideas muy claras y tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder ganarles. Pero los conozco muy bien y sé que no va a ser fácil. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para W Radio y Caliente TV en México. Hablabas ya un poco sobre el tema, ¿no? de esta concentración muy larga, también de los beneficios que tiene este Mundial de Clubes y que claramente ha agradado a la afición, pero también hay otro tema, ¿no? El desgaste de los futbolistas, ¿no? El tema de que cada vez se hacen más largas las temporadas. En el caso de tu equipo, ¿cómo ves a tus futbolistas y los consideras desgastados? ¿Y tú qué piensas acerca de esto que seguirá pasando, evidentemente? El contexto es un poco diferente, ¿no? Porque yo me incorporo a la final de temporada cuando eso, entonces tener esa valoración de cómo ha sido todo el año, de cómo he visto el desgaste de los jugadores, creo que no soy el más idóneo para decirlo. Lo que te puedo decir es que desde que hemos empezado, por los cambios que ha habido, sí que pues, las caras son nuevas o la sensación de etapa nueva está ahí y que la gente está con ganas y que tenemos la motivación de hacer un buen torneo. Última pregunta, last question. Xavi, lovely to see you. Good to see you, Martin. When you were playing in England, we had conversations about you becoming a manager. You always seemed to be destined to be a head coach, manager, whatever you call it. Now you've been doing it for a while. Has it? Ya tienes bastante experiencia como entrenador. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te gusta? Ahora pareces más joven de lo que eras hace unos años. Bueno, es un trabajo bastante estresante, pero te puedo decir que lo mejor del fútbol es ser jugador y la segunda mejor cosa es ser entrenador. Entonces yo he disfrutado, las cosas pasan muy rápido, obviamente, pero intento disfrutar esta experiencia todo lo que puedo. Es muy exigente, pero también disfruto mucho todos esos retos que tengo por delante. I don't want to finish this press conference. Felicitar a Chus y a todos los jugadores y a todo el club por el título, que estamos muy contentos y que lo celebren como se merece.